gente. La persona tiene mucho conocimiento, mucha inteligencia, se dice uma zapa, ¿sí? Uma zapa, uma cabeza, zapa, que es multiplicativo, como mucha cabeza. Uma zapa. Bien, ñañita. Tenemos ujiska y quinza, tawapishka, soktak, anchis, usakis, onichunka. Ahí el canchis no va con el explosivo. Para formar decena, chunka, iskay chunka, quinza chunka, pishka chunka, así hasta el pacha, que es el 7. Efectivamente, cuando yo ya quiero hacer que el número esté redondo, le agregamos el sufijo, los dos sufijos ni yo, cuando el número termina en consonante. Canchis, canchisnillo, tahuachunca, canchisnillo. ¿Sí? Ahí tenemos el 47. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí. Ahí. Le agregamos el sufijo yo cuando el número termina en vocal. Tawa, tawayo, tawachunca, tawayo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Ari? ¿Allí? Sí. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es una breve revisión de números. A ver si vemos. ¿Pueden ver el número? Sokta chunka hisconillo. Sokta chunca. Fisconillo. Jariñaña y sokta chunca fisconillo. Vamos con otro. Imanisca, ¿cómo lo decimos? Chunka. Chunca, bien. ¿Y cómo se dice 5? Chunka. Pishka. Pishka. Y ahí le tenemos que agregar el sufijo. Termina en vocal, entonces, ¿qué sufijo le agregamos? Nillo. A ver, vamos a revisar. Yo. El ni yo porque termina en vocal. ¿Ves? Vamos acá a la regla. Ni yo si termina en consonante. Y yo si termina en vocal. Y como pishka termina en vocal, le agregamos el yo. ¿Sí? Estamos haciendo revisión de números, por eso estamos yendo rapidito, porque ya vimos. ¿Cómo decimos este número? ¿Cómo se dice 4? Chunka. Tawa. Tahuachunca, 40. Tahuachunca, 40. Tawayo. Bien, Tahuachunca, Tahuayo. Allí. Imanisca, ¿cómo le decimos? Iskay chunka. Ari. Iskay chunka. Chisconillo. Ari, Isca y Chunca, Hisconillo. Hisconillo, que hacemos explosiva. Alimi. Este es fácil. Quinza chunka. Arinmi, Quinzachunca. Manisca, ¿cómo le decimos? Chunka. Cachisnillo. Cachinillo. Ari, Isca y Chunca, Pongan la Q cultural, conchismillo.
No, ya no vamos a salir de esto. Y Manishka, ¿cómo le decimos a este? Softachunka Iscarillo. Softachunka Iscarillo. Ari, Softachunka Iscarillo. Bueno, estamos hasta acá, con revisión de números, ¿sí? Tienen que practicar, yo les voy a mandar esta ruleta, que es la con la que estamos trabajando ahora, para que ustedes después solitos busquen los números, ¿sí? Solitos ya busquen Runasimi. ¿Qué tenemos en cuenta para elegir un nombre en Runasimi? Suti es nombre. Perdón, yo dele hablar y estaba apagado. ¿Qué tenemos en cuenta al momento de elegir un nombre en Runasimi? Cómo se siente identificada las personas y también cómo se relaciona con la naturaleza. Ay, mi guaguay. Por un lado, hay así. Cómo yo me identifico, cómo yo me siento. Ahí un hermano decía el otro día que era necesario conocerse mucho para uno saber cómo es y de esa manera elegir. En el caso de un ayllu quechua, cuando nace la guaguita, hatun tata, hatun mama, abuelo o abuela, le eligen el nombre, le ponen su nombre. Ya más grandecito, ya hecho un jovencito, una jovencita, esta persona puede reafirmar su nombre y decir, sí, yo me siento, como le pasó ahí a Chechehuancahuilca. Él nació, su abuelo, Hatun Tata, le dijo, nació Huancahuilca, nieto sagrado significa Huancahuilca. Y Huanca, cuando creció, se sentía identificado y reafirmó su nombre. En mi caso, por ejemplo, que yo ya me pongo nombre quechua de grande, yo lo elijo. Ese es el proceso con el que estamos hablando con la guaguita. Depende de cómo yo me identifique y con qué elementos de la naturaleza me relaciono. Y todos son elementos de la naturaleza. Ari, cuando usted vive en comunidad y nace en comunidad, le ponen su nombre apenas nace. Cuando usted no nace en comunidad, puede suceder que usted elija su propio nombre a partir de su propia autoidentificación o que algún yachache le asigne un nombre, pero usted tiene que estar de acuerdo con eso. Por ejemplo, si viene Mama Cusi y le pone un nombre, usted ese nombre lo va a utilizar durante un tiempo hasta que haya una ceremonia. En esa ceremonia usted puede decidir si reafirma ese nombre, porque sí, como le pusieron, le gustó, o si decide cambiarlo. Esta foto que estamos viendo acá, atrás, es de la ceremonia del Paraguay, que fue la ceremonia donde yo reafirmé mi nombre. Que fue eso ahora y así. Veamos algunos nombres de algunas Cindy. Yuri, Kiliari, Nina, Kiliari, Katari, Chikan, Rumi. Esos son algunos ejemplos en Lunasimi. Yuri significa amanecer, la que amanece, despierta a la vida. Kiliari, luz de luna. Nina, fuego, candela.
inquieta y vivaz como el fuego, porque también el elemento de la naturaleza nos representa en su característica, en su forma de ser, ¿sí? Kiliari, por ejemplo, si es luz de luna, no va a ser una luna, no va a tener una luminosidad, yo me imagino así brillante, resplandeciente, como si fuera íntima. ¿Sí? La luna tiene un tipo de luz más nostálgico, un tipo de luz más sentimental, es otro tipo de luz. ¿Sí? Diferente a Iriani, que es el amanecer, es resplandeciente. Y esas características se ponen justamente por cómo es la persona, por el tipo de luz que tiene en este caso, ¿no? Y usualmente hay una relación. Por ejemplo, Nina, fuego, candela, inquieta, vivaz, son usualmente personas de temperamento muy fuerte. Cuando se autoidentifican con Nina, en mi experiencia de las Ninas que conocí, tienen como una forma de ser. Lo mismo pasa cuando conocen una guaira. Yo, por ejemplo, soy ñaupa guaira, siento que hace avanzar, pero es guaira mi elemento. Y el otro día conocí también a otra hermana, que era la otra yecha la de los días sábados, que ella es muy guaira, viento que gira, y también es parecido a mí en el sentido de que somos impulsivas, fuertes, de hacer, como que vamos y venimos con cosas, inquietas, así somos. Entonces, hay una relación entre cómo nosotros somos, características que queremos desarrollar, y el elemento con el que nos relacionamos. Ahora vamos a ver cómo hago yo para preguntar el nombre o para decir cuál es mi nombre. ¿Sí? Ahí en el primer diálogo tenemos Yokaka Yumikani. Yokaka Yumikani. ¿Pitas Kanki? Guaguita, ¿podrías explicarnos, por favor, el primer, ¿no sabes qué? Sí, el primer diálogo, Guaguita, el primer círculo, la primera círculo de diálogo. Cuando dice yo, Kaka Yumikani, ¿pitas Kanki? ¿Qué está diciendo, Imanina? Como yo soy Rumi, Ari, yo soy Rumi, yo soy piedra. Rumi significa y piedra. el Pita Anki no sé si era qué significa o no recuerdo qué era. El pita es pronombre interrogativo, significa quién. El pita significa quién. ¿Sí? ¿Quién eres? Ari, el pita kanki es quién eres. ¿Sí? Y Nyokaka Rumi Kani. El ñoka significa yo. Rumi, piedra, es un nombre y el kani es el verbo ser, estar. Yo soy, yo soy. Ahí está diciendo yo soy. Rumi es piedra. Rumi es piedra, que es un nombre runacino. Nyokaka entonces sería el verbo. Ñoka es el pronombre interrogativo. Ñoka es el pronombre interrogativo. El Nyokaka creo que era afectivo. Perdón. Más afectivo, creo. El ñoka es el pronombre personal yo. Ñoka. ¿Sí? Al agregarle el ka, es como está explicando la guaguita, es por una cuestión de afectividad, de sonoridad. No tiene traducción al español. No tiene traducción al español. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, les voy a poner por acá por escrito para que ya les quede en el drive. Lo que justamente estamos viendo.
Ñoka, ñoka. ¿Sí? Es yo. En el caso que estamos viendo, viene agregado un sufijo, que es ka, que es únicamente por cuestiones fonéticas. No tiene traducción. ¿Sí? Musicalizador se le dice. No tiene significado en el español. Musicaliza, hace más bonita la oración. Ahora, este ñoka, porque estamos viendo la frase ñoka ka rumi tani. ¿Sí? Ahí estoy diciendo yo soy Rumi. En ese caso, Rumi es un nombre, es una simi que significa piedra. Por ejemplo, la biblioteca aborigen donde se funda el instituto se llama Biblioteca Aborigen Rumiñahui, ¿sí? Que significa ojos de piedra. En este caso, piedra. Yo soy Rumi, eso está diciendo. Cuando utiliza el verbo, acá si ustedes ven al final de la oración, bueno, tenemos ñocaca, el rumi que es complemento y el cani es el verbo, se pone al final. ¿Sí? El cani es del verbo kai, ¿sí? Que ese verbo es ser o estar, yo soy. Al poner cani, está conjugado. ¿Sí? Yo soy. Ser o estar. ¿Vamos hasta ahí? ¿Arini? Ari. Ahora, esto venía con una pregunta antes. ¿Y la pregunta cuál era? Pita, kanki. Ari. Pita, el pi significa quién. El ta lo que hace es únicamente reafirmar la pregunta. ¿Sí? Para que suene bien quién. Reafirma la pregunta el ta. No tiene tampoco traducción al español. Y kanki es el verbo, también es el verbo kai, el verbo ser o estar, pero conjugado a la segunda persona. ¿Estamos hasta ahí? Kanki, ¿quién eres? El pita, justamente era lo que yo estaba diciendo. El pi significa quién. Pronombre interrogativo. Pi. ¿Quién? Cuando yo pregunto acerca de una persona. ¿Quién? Es decir, yo digo pita kanki, el pita hace, y el ta no tiene significado, es solo un sufijo que acentúa la pregunta, o sea, hace más fuerte la pregunta, sin traducción. Bien. Vamos acá, Ari. Entonces, si volvemos a las diapositivas que estábamos viendo, Ñocaca Rumi Kani, yo soy Rumi. ¿Estás Kanki? ¿Quién eres? Ñoka Suteika Kiliani. Ñoka Suteika Imanina, ¿qué significa Ñoka Suteika? Mi nombre es Muy bien. Luz de Luna. Ari, mi nombre es Luz de Luna. Ñoka Suteika Kiliani. Vamos a ver esa frase. O sea, tenemos dos maneras de decir quién soy. ¿Sí? Puedo decir, Ñokaka Rumikani, mi nombre es piedra. Digo, yo soy piedra, no dice mi nombre.
Y la otra frase sí está utilizando mi nombre. Mi nombre es. Ñoka, plural. Y eso era, ¿te acuerdas lo que veíamos guaguita en la clase del sábado, del viernes, del miércoles? Y si era su tica o si era su teica. ¿Mm? A veces uno lo encuentra como su teika. Por ejemplo, mamá Cusiquilla, ella nos enseña como su teika. ¿Sí? Pero por una cuestión de sonoridad, su teika o su tica, en realidad su tica es la manera gramaticalmente correcta de que esté escrito, ¿sí? Ñoka su tica, Kiliari. Kiliari es luz de luna. ¿Sí? Si hacemos el análisis de esta palabra, bueno, de esta frase ya hemos visto que ñoka significa yo, primera persona. Suti significa nombre. Esta Y que tenemos acá es el posesivo, mi nombre. Y otra vez viene acá con el sufijo ka, que ya habíamos visto que es musicalizador. En este caso está haciendo de musicalizador, que da sonoridad a la frase. No tiene una traducción, sino con fines fonéticos, de cómo suena. Ñoka suti ka Kiliari. Mi nombre es Kiliari. Ñoka Rumikani, yo soy Rumi. Pitas Kanki, ¿quién eres? Ñoka Suteika Kiliari, mi nombre es Luna. ¿Y matas Sutiki? ¿Y matas Sutiki? ¿Qué estoy preguntando ahí con el Imata Sutiki? ¿Cuál es tu nombre? Ahí estoy preguntando cuál es. Cuando tenemos el ima es el pronombre interrogativo, ¿qué, cuál? Suti habíamos visto que es nombre. Sutiki. Ahora se me hizo una laguna. Guaguita, el pronombre posesivo segunda persona, iki. Iki. Ari, ¿no? Ari. Sí. Iki. Pachi, ñeñe. Ahora, dice y mata. Ese ta. ¿Para qué habíamos visto que era el sufijo ta? ¿Mm? El ima significa que, igual. Afirma la pregunta. Ahí está. Que o cual. Viene acompañado en este caso por el sufijo ta, que lo que hace es reforzar la pregunta. Que refuerza la pregunta. ¿Sí? Después vamos con la segunda palabra, con suti. ¿Sí? Suti, habíamos dicho que imanina suti. Nombre. Nombre. Suti es nombre. Y el iki. De vos. Tuyo. Tuyo, tu nombre. No tú de la segunda persona, sino tu nombre del posesivo. El tú posesivo, segunda persona del singular. Vamos acá. Ñoka rumi kani, pitaq kanki? Ñoka suteyka Kiliari. Imataq sutiki? Imataq sutiki? Y de esta forma nosotros vamos preguntando el nombre. ¿Hay alguna consulta con el tema que acabamos de ver? De ahí estamos viendo
¿Cómo decirlo? Me parece un poco difícil, muy que no la entendí, la verdad. Ah, mira, vos, más o menos, ¿cuáles serían tus dudas? Ñoca, Suteika, es para decir cómo me llamo. Sí. Su, su, Suteika o sutiki es lo mismo. Suteika, Es variante regional nomás, formas de pronunciar. Y es para decir tu nombre. Vos, por ejemplo, yo te voy a decir mi nombre. Ñoka Suteika, Ñaupa Juan. Ñoka Suteika, Suteika, Ñaupa Juan. Mi nombre es Viento que hablas. ¿Sí? ¿Vos cómo me dirías tu nombre, Nanay? Así como por el Suteika. Mi nombre es, ¿cómo me decís? Ñoca, Suteika, Nanay, Ari, Ay, Ari. ¿Eh? Ahora, la otra forma, el ñocaca, ñaupa, huayra, cani, ya no te estoy diciendo nombre, te estoy diciendo soy. Ñoca, Ñoca, Ñocaca, Cani. ñoca, nanay, cani. Ah, eso me parece lo difícil. Si para adelante o atrás, como Siempre el verbo se pone atrás. Siempre. El verbo es lo último que vos vas a poner en una frase, siempre y cuando no esté haciendo una pregunta, digamos, una frase afirmativa, cuando vos respondés, el verbo siempre, siempre va a estar. Sí queda grabada la clase. Yo sé que hoy se están uniendo varias personas. Vamos con la comprensión. Cani, soy, del verbo ser o estar. Pita, ¿quién? Interrogativo, ¿quién eres? Kanki es el verbo eres. ¿Sí? Está el kani, la primera persona soy, y el kanki, el eres. ¿Sí? El kani lo utilizamos para ñoka, es mi kani, y el kanki lo vemos acá en la frase del pita kanki. Y acá les muestro terminaciones verbales. ¿Sí? El ni es la terminación verbal de la primera persona del singular. Siempre que yo hable de verbos terminados para decir yo como, yo bailo, siempre van a terminar en ni. Yo como ñoka mi kumi. Yo baila ñoka tusumi. Ahora, el nunki es terminación verbal de la segunda persona. Yo digo ñoka mi kunki, perdón, mi kunki, tú comes. Kan Tuzunki, tú bailas. Y ese iki que estamos viendo ahí es el posesivo de la segunda persona. Chiquitos. ¿Ahí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Les digo. Una pregunta. Sí, pregúntenle ahí. Era. Bien. Imaikuriaiki. Nyoka suteika guaira guardo. Arimpunchao. Nyoka suteika aru. ¿Sí? Esto ya hemos visto, combina un poco lo que hemos visto, que son saludos, Rima y Kuriaiki, que bueno, ahí está escrito con la U, es un error. En Rima y Kuriaiki les saludo con cariño y con cortesía. Yuka Suteika, Guaira Guarni. Mi nombre es Mujer de Viento. Alin Ponchay, buenos días. Yuka Suteika Aru. Mi nombre es Aru. Aru significa palabra en ainu. Vamos a analizar acá. El ñoka, ya vimos que significaba el pronombre personal sujeto yo. ñoka. Suti, el nombre. Suteika, mi nombre. ¿Sí?
Acuérdense que el runasimi es una lengua aglutinante, entonces a una raíz le van agregando sufijos. En el caso de suteica tenemos la raíz que es suti, la ye, sufijo que es posesivo, y el ka que es musicalizado. Ahí tenemos, el runasimi es una lengua aglutinante, a una raíz se le agregan sufijos que producen variaciones en su significado. ¿Sí? Por ejemplo, en la palabra suteica tenemos una raíz y dos sufijos. El sufijo ye, que es adjetivo posesivo mi, la primera persona. Y hasta ahí vamos a llegar. ¿Sí? ¿Alguna duda con esta diapositiva? Estamos pasando la semana de los pueblos indígenas. ¿Sí? La semana de los pueblos indígenas es del 19 de abril, o sea, comienza hoy hasta el 25. Y el objetivo de esta jornada, ahí lo están viendo en pantalla, valorar y reconocer la importancia de las culturas preexistentes en nuestro país. ¿Sí? Esto es una información que está dentro de la página del gobierno de Argentina del año pasado. ¿Sí? ¿Y cómo valora y reconoce la importancia? Porque promueve la participación en la construcción de políticas públicas y ampliando sus derechos en el ámbito de educación, salud y el acceso a la tierra. O sea que esta no es una semana en la que únicamente ponemos huipala por acá, huipala por allá, jayaya, jayaya. No, ¿sí? Esta semana es importante porque es necesario reafirmar nuestro derecho a formar parte de las políticas públicas. Claro. Políticas públicas favorables a nuestros derechos. En el ámbito de la educación, por ejemplo, de tener acceso a la ley de educación intercultural, a la EIB, bilingüe. ¿Sí? En el tema de salud, que se reconozca nuestra medicina ancestral. Y en el tema del acceso a la tierra, por ejemplo, no a la derogación de la ley de territorio. Entonces, toda esta semana, diferentes organizaciones van a organizar, valga la redundancia, actividades en torno a la visibilización de los pueblos. Por ejemplo, esto está acá en el Instagram. Por ejemplo, Semana de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, del indio americano, lo van a encontrar con ese tipo de nombre. Por ejemplo, esto es una actividad que se realiza en las escuelas con los niñitos. Esto es en otro país. Este tipo de actividades que hacen reconocer, miren, por ejemplo, estas nenitas ahí con su vincha, esto es del pueblo mapuche, de los hermanos mapuche. Ay, qué bonito. Sí, súper bonito. Esta, por ejemplo, es de Chaco, esta imagen. ¿Sí? Y ahí yo después les voy a pasar para que investiguen, para que lean. A ver, acá dice, la Semana de los Pueblos Originarios, que se conmemora del 19 al 25 de abril, tiene su origen en una iniciativa de la Pastoral Aborigen de la Conferencia Episcopal Argentina, recordando el primer Congreso Indigenista Panamericano. ¿Sí? En esta fecha se hace el primer Congreso Indigenista, ¿no?, que se realiza en México, en el año 1940. Por eso es en conmemoración a esta fecha que se decide hacer esta semana, que en realidad incluye a varios países. Argentina adherió a esta conmemoración en el año 1945. De ahí viene la fecha. Bueno, acá, bueno, con el tema de las mujeres indígenas de los pueblos originarios. No más persecuciones hacia las mujeres defensoras de la Pachamama. Este, por ejemplo, es de Esquel.
el Museo Histórico de Esquel. Ah, y siempre van a ver este tipo de... Para todos. Sin ella, nosotros no estuviéramos bien, no tuviéramos amigos. Bueno, una madre que nos quiere a todos. Entonces, en varios canales se difunde nuestras culturas, nuestras raíces, nuestro arte, nuestra comida, y justamente está con ese objetivo establecido esta semana. Pero siempre acuérdense que lo importante es no solamente que nos conmemoren, no solamente es importante que nos conmemoren, sino que este tipo de reconocimiento se transfiera a las leyes, ¿sí? Siempre acuérdense que nosotros tenemos que ir por el lado de la resistencia y por el lado de ir consiguiendo que se nos reconozcan los derechos a través de las leyes, ¿sí? Y a través de la adhesión de nuestra Constitución a los diferentes tratados internacionales. Y también está el reconocer y que efectivamente se desarrollen las políticas. No solo la adhesión, sino después es verificar que la adhesión tenga una práctica y una acción política y una política pública que reconozca nuestros derechos. Ya viendo este video, de Misiones del pueblo guaraní, vamos terminando la clase. Cuando para que sea masivo mundialmente. De vuelta nos unimos nosotros ahora para tocar el mismo tema que se tocaron de esa parte de tierra, el Estado que nos da la educación, que nos llama a los chicos, la salud, la vivienda. Hola, buen día. Mi nombre es Judith, soy de embarcación de Chavaloma. Nosotros estamos en el proyecto Llegar al Norte. Lo que nosotros hacemos es un grupo de mujeres artesanas. Antes no sabíamos hacer muchas cosas, sabíamos hacer, pero no, por siempre es el mismo, paneros, costureros, siempre de lo mismo. Ahora con la ayuda de Papá Pilo Proyecto, ella nos va incentivando. Y mi deseo es salir adelante, poder a todo que lo que nosotros hacemos y en una parte que lo más chicos vayan aprendiendo de nosotros, que ellos puedan seguir con esto porque esto viene de la parte de nuestros abuelos y algo que se está perdiendo, está perdiendo un poco la cultura de aquí, porque no queremos que se pierda. Hola, buen día, mi nombre es Judith. Bueno, y ya compartiendo este material, ya vamos terminando la clase. Les agradezco mucho la participación. No sé si alguien quiere agregar algo antes de que estemos cerrando, ya casi termina